Buenos días a todos. En nombre de Scandia, quiero agradecerles por aceptar nuestra invitación del día de hoy. Mi nombre es Joana Hernández y soy directora de negocios para el segmento Wealth Management. Para nosotros es muy importante tener estos momentos con ustedes, nuestros clientes, y más aún en los momentos de alta volatilidad e incertidumbre que estamos atravesando. En la sesión del día de hoy tendremos una visión actual donde nos contarán cuáles son los beneficios tributarios que como personas naturales podemos tener y cómo podemos aprovecharlos al máximo. Por otro lado, tendremos las perspectivas económicas de cara al cierre del año 2022, donde también nos mostrarán las oportunidades de inversión que tenemos. Esto para que ustedes tomen las mejores decisiones de inversión. Nuestros panelistas del día de hoy son Catalina Tobón, gerente de estrategia e investigaciones económicas de Scandia, y Juan Pablo Martínez, director legal y tributario. Una vez terminen las intervenciones cada uno de nuestros panelistas, tendremos un espacio para sus preguntas, las cuales nos pueden ir dejando en el chat. Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Catalina Tobón, gerente de estrategia e investigaciones económicas. Cata, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Joha, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo les ha ido? Todo muy bien, Cata, acá con ganas de escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias y como lo dice Johanna, pues hoy vamos a hablar de un poquito de entorno macro y cómo pinta este cierre de año y pues hablar un poquito de cómo estamos viendo el 2023 y esas oportunidades que estamos viendo hacia adelante.
Entonces, pues para iniciar, tal vez yo empezaría con este cuadrito que me gusta mucho y que les he mostrado en algunas oportunidades, y pues básicamente es cómo está el mundo en materia política, geopolítica, cuáles han sido los cambios en la sociedad, cuáles han sido los principales cambios en materia económica y pues cómo se está dando toda esa transición tecnológica después de un hito fundamental que cambió nuestras vidas, que fue el mundo post-pandemia. Entonces, en términos de cambios de materia política y geopolítica, hemos visto pues que, digamos que la actitud frente a la globalización ha cambiado. Estamos en un mundo de desglobalización y esto lo estamos viendo con todo este tema digamos, de la reunión del Partido Comunista en China. Hemos visto como todo el tema de las cadenas de suministro no se normalizan 100%, y cuando hubo, digamos, el tema grave de las cadenas de suministro, pues básicamente los mercados se dieron cuenta de la importancia de no depender o de no depender de otros países, porque eso genera una vulnerabilidad. Entonces, todo eso ha aumentado el proceso de desglobalización, y pues también esto se ha exacerbado con la crisis energética y la alta dependencia de Europa a pues digamos, la oferta de gas y de pues, energéticos en general de Rusia. Entonces, toda esta alta dependencia hace también ese llamado de alerta a, digamos, desglobalizar un poco y generar menor dependencia de otros países. Entonces, toda esa polarización y desglobalización se ha exacerbado y seguramente va a seguir exacerbada. Entonces, pues obviamente hemos visto como todos esos temas de populismo, nacionalismo, hegemonía global, todo ese tema que sigue y lo vemos, digamos, ideológicamente en muchas regiones del mundo. Y obviamente en lo regulatorio estamos viendo barreras de entrada, digamos que ya los virus se vuelven endémicos, pero pues siguen apareciendo, pero lo regulatorio se vuelve un poco más complejo. En materia de cambios, pues digamos, económicos, pues estamos viendo una desaceleración del crecimiento, un aumento general de la inflación que, pues digamos que para el 2023 se espera que baje y ya empieza a bajar en algunos países, pero pues que saltó y se quedó un poquito por encima de la media de lo que teníamos. También pues estamos viendo ante un menor crecimiento, pues mayor escasez de capital. Los bancos centrales están sacando liquidez, están subiendo sus tasas de interés, y eso hace que las condiciones financieras se vuelvan un poco más estrictas y obviamente la escasez de capital aumente. Por supuesto, digamos, desde un punto de vista de menor crecimiento, condiciones financieras más fuertes, pues claramente la pobreza, la inequidad, todos estos temas se exacerban y lo estamos viendo en todos los países del mundo. Y obviamente, pues en un entorno donde la inflación sube, las tasas de interés pues aumentan, claramente se pone de manifiesto los países que están más endeudados o más, digamos, son más vulnerables, pues claramente empiezan a ser castigados con mayor fuerza. Y ahora bien, hablemos de los cambios en la sociedad. Pues básicamente, digamos que ya volvimos a consumir como locos, ya volvimos a viajar como locos, pero sí tenemos un poco más de conciencia de lo social, de ser activos, de la importancia, por ejemplo, de las habilidades blandas. Esta pandemia nos sacó y nos puso a flote todo el tema de la mente y la vulnerabilidad de la mente y el crecimiento exponencial de las enfermedades mentales. Entonces, todo este tema de la salud mental, de las habilidades blandas, de la importancia de la experiencia, la creación de recuerdos, es fundamental, y esto ha cambiado a pesar de que sigamos consumiendo y demás, pero pues definitivamente se han puesto sobre la mesa estos temas tan importantes. Y obviamente, pues también las expectativas de los consumidores que se están sesgando hacia lo nacional, con todo este tema de la polarización, pues el contacto con la naturaleza pues también ha aumentado o se le ha dado mayor preponderancia. Y digamos, la valoración de los espacios verdes. Y por último, pues hablar de todo el tema de la transición tecnológica, que pues básicamente ya, pues digamos que se aceleró, hay mayor virtualización, todo el tema de avatar, todo el tema de la realidad virtual es, digamos, cada vez más cercano a nosotros. Y por supuesto, la mayor sofisticación de la cibercriminalidad, ciberseguridad cada vez más importante. Entonces, eso es clave
y ese es como el barrido de cómo nos encontramos hoy en materia económica, en materia política, y obviamente eso pues altera un poquito pues digamos nuestras decisiones como inversionistas y nuestras perspectivas hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se perciben más claros de cara al final del 2022 y de cara al 2023? La inflación sigue siendo uno de los riesgos más importantes que se están percibiendo. Evidentemente, se está suavizando la inflación en algunas regiones del mundo, pero todavía es un riesgo muy importante. La recesión a escala global también es absolutamente preponderante a la hora de tomar decisiones de inversión, porque es un riesgo muy grande que pues estamos a puertas, todo el mundo habla de la recesión, todo el mundo habla de la recesión, uno ve los datos económicos y Colombia crece al 8, Estados Unidos está creciendo pues casi al 2, Europa pues también está creciendo y posiblemente puede crecer al 3, pero todo el mundo habla de la recesión. Entonces, pues uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Si las economías están creciendo, ¿cómo así el tema de la recesión? Pues acuérdense que los agentes y los mercados descuentan previamente lo que pasa. Lo que ya estamos viviendo es una desaceleración. Estamos creciendo a un menor ritmo, pero todavía no estamos estamos inmersos en una recesión entendida pues ya como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero cuando, digamos, el National Bureau of Economics o los agentes, digamos, estadísticos de los países dicen ya, esto es una desaceleración estructural y la economía efectivamente está decreciendo trimestre a trimestre de forma estructural, pues todavía no hemos entrado en ningún país en una recesión estructural. Entonces, pero este es un riesgo muy fuerte. La política monetaria contractiva, que se le vaya la mano a la Fed, que se le vaya la mano al Banco de la República, que se le vaya la mano, digamos, a los bancos centrales subiendo las tasas de interés y sacando liquidez, es un riesgo que exploten burbujas en activos, que la gente dice, oiga, no sé, las acciones se valorizaron mucho y que haya una burbuja que se explote o el sector inmobiliario que vuelva a aparecer el COVID, pues digamos que fíjense que en China todavía hay cierres, todavía están en una política cero COVID, todavía pues digamos no han logrado controlar el tema y pues acuérdense que los virus mutan y pues está controlado el COVID-19, pero si hay alguna mutación que se salga de control, pues esto es un riesgo que hay que tener sobre la mesa. Y el conflicto de Rusia y Ucrania, pues es un tema que como que llegó para quedarse, que se congeló en el tiempo y obviamente pues esto afecta las expectativas de los precios del crudo, el tema de la soberanía energética en Europa, la polarización la aumenta mucho más y obviamente dicen, oiga, se acaba el conflicto y será que en Rusia no emerge un conflicto interno para sacar del poder a Putin. Todos estos temas, esas especulaciones, pues pueden afectar realmente la dinámica de los mercados, son riesgos. También cuando Putin le da por decir que va a mandar temas pues atómicos, entonces un tema, una bomba, un tema nuclear, pues está ahí sobre la mesa y es un riesgo que hay que poner, pues digamos, hacer visible. Como les decía, el mundo aún no está en una recesión, pero sí estamos en una desaceleración. En el mundo desarrollado, los países están suavizando su dinámica industrial, su dinámica de servicios, y esto se ve en estas gráficas que muestran los PMIs del mundo pues desarrollado principalmente. Ahora, cada trimestre sale la banca multilateral, Fondo Monetario Internacional, los diferentes actores a cambiar sus perspectivas de crecimiento. Entonces veníamos de un mundo creciendo al 6.1 en el 2021, este año va a ser un mundo que posiblemente crezca algo cercano al 3 y el próximo año, a pesar de que todo el mundo hable de la recesión, el mundo va a crecer cerca del 2.9%, pero ¿cuáles van a ser esos países más vulnerables a la recesión? Posiblemente Alemania, posiblemente Italia, posiblemente United Kingdom, pues Rusia, digamos, esa sí ya está inmerso en una recesión hace bastante, pues posiblemente China va a crecer al 4, 5, 4, que para ellos es un bajo crecimiento y pues claramente esto va a implicar un menor crecimiento a escala global que pues puede bajar, hoy en día está la expectativa entre 2 y 2.9, puede bajar entre el 0.5 y el 1.5, que acuérdense que esas expectativas las van, digamos, ajustando. Ahora, la inflación, pues la inflación sigue al alza, esta es la inflación de Estados Unidos, de la eurozona, del Reino Unido, de Japón ya se ha moderado un poquito, pero si ustedes ven estas curvas, pues claramente es una pendiente pues bastante alta. Y si ustedes ven en América Latina pasa exactamente lo mismo.
pues básicamente todos los países tenemos unas curvas así, tal vez en Brasil ya se está moderando, es como el único país. De resto, todos los demás, pues estamos todavía en una parte así y Colombia, valga la redundancia, todavía está con una pendiente más grande. Ahora, las cadenas de suministro se han normalizado un poquito, uno ve los indicadores de cadenas de suministro y ya están bajando los precios agrícolas también se están moderando, los índices de precios energéticos se han moderado un poquito, todavía son los que están más altos, pero empezamos a tener como algo de tranquilidad en esa materia. Y en ese entorno, pues digamos que si uno analiza un poquito comparativamente, Colombia se ubica dentro de las economías con mayor crecimiento global, tal vez después de la India. Acá no está Venezuela, que Venezuela pues con el efecto base va a crecer mucho, pero la conclusión es que a pesar de todo y todas las preocupaciones y todo el tema idiosincrático que manejamos, pues Colombia este año va a ser una de las economías con mayor crecimiento pues del mundo. ¿Y qué va a jalonar ese crecimiento? ¿Qué ha jalonado ese crecimiento? Pues el consumo de los hogares. Si ustedes ven esta línea gris, pues es una pendiente bastante alta. Obviamente, digamos, la inversión ha crecido, pero en menor magnitud, pero el consumo ha jalonado de forma contundente el crecimiento. Y acá obviamente les muestro muy rápidamente el mapa de calor de la economía colombiana, que les muestra que desde un punto de vista de indicadores líderes tenemos pues el crédito creciendo a un ritmo gigantesco, tenemos las ventas de vehículos, las ventas de vivienda, y por más de que tú le preguntes a un colombiano, oiga, ¿cómo ve la cosa? No, muy preocupado, el tema del dólar, el tema político, todo el mundo como que te dé una visión negativa. Cuando tú preguntas en la parte micro, oiga, ¿cómo va su negocio? No, creciendo, mejorando, estamos comprando esto, estamos haciendo esto, ve, y ¿cómo va usted? No, cambié de trabajo, me aumentaron el salario, me llevaron para aquí. Entonces, a nivel micro la cosa va bien, a nivel macro, digamos, la cosa se ve un poco más negativa, pero en términos generales estamos viendo que pues la economía colombiana sigue con un buen momentum. Obviamente la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo va a durar ese momentum si la gente está como desconfiada, si el inversionista está sacando la plata, si el tema de la transición energética ha generado ruido porque no va a ser ordenado, si se dice que posiblemente se vaya a matar la gallina, los huevos de oro con todo el tema del cambio o el gravamen al sector petrolero, etcétera, etcétera. Todas esas partes, digamos, esos temas macro que generan preocupación, pues todavía no se ven reflejados en los indicadores líderes. Como les decía a ustedes, pues si ustedes analizan crecimiento del crédito, calidad de la cartera, ventas de vehículos, todos los indicadores líderes se ven verdecitos. Ahora bien, hablemos de los mercados financieros. Este año ha sido un año muy loco para los mercados financieros. Cayó la renta fija a escala global, cayeron los tesoros, cayeron los bonos en general, cayeron las acciones en general, es decir, prácticamente todos los activos financieros cayeron. Tal vez el único que se valorizó en el año fue tal vez el petróleo en un año y los commodities y de resto, pues y bueno, obviamente los instrumentos cash les fue bien. De resto, si ustedes ven esta línea año corrido, tanto en renta fija internacional, renta fija local, acciones internacionales, acciones locales, y pues digamos que en monedas, realmente la gran mayoría de monedas perdieron valor frente al dólar, porque pues el dólar tuvo un magnífico año, el dólar se valorizó, digamos que si se cerrara ya casi el año, se habría valorizado cerca del 17%, con el yen cayendo el 29%, pues la libra cayendo cerca del 15%, o sea, la gran mayoría de las monedas cayendo. Y en América Latina, digamos, tal vez uno podría decir, digamos, el real se ha comportado muy bien, el peso mexicano se ha comportado muy bien, el sol se ha comportado relativamente estable y las monedas más afectadas son las monedas de aquellos países que tienen mayor, pues digamos, ruido idiosincrático, que son Argentina, Chile y Colombia. Poco ya Colombia va con una devaluación casi el doble de Chile. Digamos que el ruido idiosincrático de Chile se paró un poquito cuando no se aprobó el cambio en la Constitución y los mercados empezaron a descontar que la gobernabilidad del gobierno de Boric, valga la redundancia, se estaba bajando y la radicalización de izquierda del gobierno y los mensajes un poco tan extremos iban bajando. Entonces eso ha tranquilizado un poquito de corto plazo
el peso chileno. En Colombia, digamos, todavía estamos en la fase donde los mensajes un poco más extremos del gobierno tienen un impacto de volatilidad en los activos. Puede ser que hacia adelante ese impacto se vaya moderando y ya hemos visto pues que en estos días de mayor tranquilidad del DXY, que es ese índice que mide la fortaleza del dólar frente a las principales monedas, pues ha caído, y eso ha hecho que las monedas que cotizamos frente al dólar también nos tranquilicemos. Entonces, pues ese 5.100 ya lo hemos dejado un poquito atrás y estamos por debajo de 5.000. Esta es la gráfica de los CDS de Colombia, que es un tema que preocupa. Obviamente el CDS es esa prima de riesgo que se le imputa a un país. Un inversionista dice, oiga, yo invierto en ese país, pero pues digamos la prima de riesgo es tal, y usted me tiene que pagar, si yo invierto en este país, X cantidad de puntos básicos sobre el activo de menor riesgo, que es el tesoro. Y básicamente lo que hemos visto es que efectivamente los CDS están en los máximos niveles de América Latina, pues tal vez con excepción de Argentina, y nos digamos, hemos tenido una senda claramente alcista y con un alza muy fuerte, pero en los últimos días hemos visto algo de correcciones, lo que nos da un poquito de tranquilidad. Ahora, todavía no podemos cantar victorias hasta que esos CDS no vuelvan a niveles de golpe por debajo de 400 básicos, por encima de tesoros, más hacia su promedio, que es como 350, 340. Todavía no podemos tener tranquilidad en decir que la volatilidad y el castigo hacia los activos colombianos haya parado, porque pues definitivamente sí hemos visto que en la medida en que suben esas primas de riesgo, también sube el tipo de cambio, también la volatilidad de la renta fija se aumenta. Y ya aquí también les traigo muy rápidamente el gráfico pues también de los tesoros. Decir que la subida de los CDS no es solamente por temas locales, sino la renta fija todo el año ha subido en el mundo, jalonada por los tesoros, pero la buena noticia es que ya se está moderando y esa subida de los tesoros pues está paulatinamente estabilizándose, y eso también podría darle un techo a la renta fija del mundo. Y hablemos un poquito del petróleo, porque finalmente el petróleo pues sigue siendo un factor o un elemento de exportación, un activo de exportación muy importante para Colombia. Los precios se han estabilizado alrededor de 78, 80, $90 el barril. Básicamente en estos días hubo algo de caída. Hay, digamos, fuerzas encontradas cuando sale la OPEP a aumentar la producción, pero pues definitivamente también la demanda aún sigue firme, y en ese sentido pues también la expectativa es que hacia adelante, con China creciendo un poquito menos, haya menores presiones de demanda, pero hasta que la guerra de Ucrania y Rusia pues no acabe, pues también ahí también desde un punto de vista de oferta va a haber algo de presiones alcista. Este es el DXY que yo les decía que todo el año se valorizó, o sea, entre más alto es más valorización para el dólar, y lo que hemos visto es que ya está estabilizándose. Entonces, aquí yo les diría que aparentemente el dólar ya topió su máximo nivel, y posiblemente de cara al cierre del 2022 y de cara al 2023, el dólar ya no tendría tanto espacio de valorización. Y esta es la dinámica del peso colombiano, donde básicamente pues se ha exacerbado la desvalorización en la segunda mitad del año, digamos, tras el cambio de gobierno principalmente, pero pues eso ha estado en línea con una valorización muy fuerte del dólar. Entonces, en la medida en que el dólar ya empiece a bajar un poco esa tendencia de valorización, uno esperaría que el tipo de cambio local también empiece a revertir un poquito esa tendencia, siempre y cuando los ruidos idiosincráticos locales empiecen a bajar. Y esta es la gráfica de la renta fija, que ustedes dirán, ay, se ven esas curvas muy planas, en niveles muy atractivos. Efectivamente, las tasas están altísimas. Hace unos años uno decía, uy, no, una tasa de una rentabilidad del 6%, qué maravilla. Y hoy en día, pues hay muchos bonos ofreciendo al 16, al 15, unas tasas absolutamente impresionantes, una descompresión de retornos sin precedentes. Obviamente en ese proceso de descompresión la valoración de mercado se ve impactada, pero hacia adelante, hacia el 2023, cuando los bancos centrales empiecen a bajar sus tasas de referencia, pues esas tasas que hoy están al 16 posiblemente van a caer al 11, al 12, y en esa caída de tasas pues vamos a ver un impacto de valoración muy fuerte y una rentabilidad en los portafolios que tengan renta fija pues también muy importante. Entonces, ya para concluir un poco, lo que les he querido decir es: tenemos un ambiente, digamos, lleno de riesgo, riesgo de inflación, riesgo de recesión, riesgo de empeoramiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, polarización, desglobalización en general,
pero también, digamos, en medio de todos esos riesgos ha habido muchas volatilidades y mucho castigo de los activos que nos abre oportunidades también de entrada a niveles de precios que no nos los imaginábamos. Después de una caída del 20 y pico % de las acciones, pues se ven atractivas. Pues después de una desvalorización casi de 600 básicos, una subida en la curva de 600 básicos de la renta fija, también hay muchas oportunidades. Entonces, si bien, digamos, hay riesgos, en esos riesgos también se dan unas, digamos, niveles de entrada extremadamente atractivos en muchos activos. Ahora bien, ¿cómo vemos el 2023 y cómo vemos esos activos hacia el 2023? Entonces, el cierre del 2022 tendríamos un crecimiento de la economía colombiana muy cercano al 8%. Como decía al principio, es una de las economías del mundo que más va a crecer. Al próximo año, la inercia nos va a ayudar en los primeros trimestres, primer trimestre del año tal vez, y paulatinamente la desaceleración se va a aumentar, digamos que se va a exacerbar, y posiblemente vamos a llegar a un cierre del crecimiento económico anualizado más cercano al 2, que pues a ese 8 del que veníamos, pero igual es una economía que sigue creciendo. Posiblemente no necesariamente vamos a entrar en una recesión, no necesariamente vamos a tener 2 trimestres consecutivos de crecimientos negativos. Obviamente, acuérdense que en economía todo es confianza y hoy en día la confianza está bajita. Si uno midiera los niveles de confianza en la economía colombiana, están bajos. La gente no está creyendo, la gente está empezando a sacar su plata del país. Pero digamos que eso pasó en Chile, pasó en México, y en la medida en que pues los negocios siguen andando, la vida continúa, pues digamos que todos esos ruidos idiosincráticos empiezan a bajar y, como dicen por ahí, business as usual. Entonces la confianza vuelve a subir un poquito y eso es lo que esperamos que pase con la economía colombiana hacia adelante. Inflación. Este año la inflación va a ser brutal. Eso genera desconfianza, porque cuando tu ingreso disponible se va afectado, si este año la inflación te cierra más o menos al 2.5, 2.7, pues el salario mínimo seguramente va a crecer por encima del 15, el 16%, va a haber mucha indexación y obviamente el ingreso disponible de todo colombiano se va a ver impactado. Tú vas al supermercado y compras un poquito menos, vas a un restaurante y pues sientes que las cosas están caras, entonces eso te da menos capacidad de ahorro, menos ingreso disponible para hacer otras cosas diferentes a pagar el arriendo, y pues digamos que el mercado, los colegios, etcétera, etcétera. Eso genera desconfianza. Pero en la medida en que la inflación importada también caiga, de golpe el tipo de cambio se estabilice y el pass-through de la devaluación sobre la inflación también se cambie un poco, se baje un poquito, pues seguramente el nivel de precios va a caer de 12.6, 12.7, que es nuestra expectativa de cierre del 2022, a un nivel mucho más cercano al 7% y eventualmente hacia adelante algo cercano al 15%. El desempleo estamos esperando que no caiga con mucha fuerza, tenemos digamos un rango entre el 11 y el 12% de la tasa de desempleo para el 2023 y algo cercano al 11% para el cierre del 2022, que es el promedio que nos hemos mantenido. Obviamente, si la recesión se empeora, pues podríamos ver un desempleo mucho más cercano a lo que vimos en el 2020, algo cercano al 13.4%, pero recordemos que ahí fue la pandemia y se exacerbó mucho el desempleo, entonces no esperamos que suba a esos niveles. Creemos que los test van a cerrar en promedio, los test de 10 años, alrededor del 13%, pero para el próximo año que las tasas van a caer, pues seguramente los test van a, perdón, ay, las tasas de los test van a caer posiblemente a niveles del 10, 11%, y vuelvo, reitero, los portafolios y las inversiones en renta fija que tienen este tipo de activos se van a ver claramente beneficiadas. Las acciones en Colombia les han golpeado muchísimo, les fue bien con todos los temas de las OPAs, pero luego todo el riesgo idiosincrático bajó los niveles de liquidez, de profundidad. Pero aquí el golpe es tan fuerte que hay, digamos que ya hay agentes que están entrando en estos papeles porque muchas veces los precios no reflejan los fundamentales y ahí es donde efectivamente hay unas oportunidades de largo plazo. Y obviamente el tema de la devaluación, que es algo que nos preocupa, nosotros vemos el tipo de cambio cerrando entre 4.800 y 5.100 este año. Creemos que el próximo año la volatilidad pues se va a mantener. Y seguramente pues también el rango de fluctuación va a estar entre 4.300 y 5.200, o sea, incluso más amplio el rango, pero nuestro view es que el dólar a escala global va a dejar de valorizarse tanto, por más de que tú tengas ruidos locales, de todas formas el tema global prima
y la presión alcista del tipo de cambio debería bajarse. Entonces, nuestro mensaje es un mensaje, digamos que el 2023 no va a ser un año fácil, va a ser un año, pues claramente donde va a haber desaceleración económica, ruido de recesión, la inflación va a caer, entonces eso va a tranquilizar un poquito cierto tipo de activos y claramente, pues digamos, los riesgos que hemos vivido este año seguramente se van a mantener algo durante el 2023, pero va a seguir siendo un año de oportunidades para los inversionistas, principalmente en renta fija, pero también en renta variable, porque después de las caídas tan fuertes de las acciones, pues básicamente ahí hay oportunidades. Y el mensaje final, pues recordar que, pues digamos que a pesar de los ciclos económicos, a pesar de los ciclos políticos, pues básicamente los agentes siempre tenemos unos objetivos, unos sueños que tenemos que cumplir sin importar si estamos en desaceleración, con mucha inflación, con, digamos, ruido, fricción de la opinión pública, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la disciplina, la constancia, la adecuada diversificación en nuestros portafolios, tener claros esos objetivos para los que estamos ahorrando, invirtiendo, pues nos van a ayudar a navegar este entorno de volatilidad. Y con esto me pasé 5 minutos del tiempo que tenía asignado. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y aquí vamos a estar para las Cata, preguntas. tenemos un par de preguntas y yo creo Bueno, que por el tiempo alcanzamos. La ok. primera de ellas es, Cata, teniendo en cuenta la desaceleración estructural que nos cuentas y pues que se habla de recesión a nivel mundial, ¿cuáles serían esas oportunidades de inversión que en este momento nuestros inversionistas quieren conocer? Como hacia cuáles serían tus recomendaciones para Sí. los inversionistas. Sí, yo pienso que este año, como les decía, fue un año donde cayó todo. Cayó la renta fija, cayó la renta variable. Entonces, la renta fija particularmente cayó en precio, pero subió mucho en tasa. Entonces, las tasas de la renta fija, lo que te decía, hay bonos de 15, 14% en deuda privada, en deuda pública también cerca al 14%. Entonces, en la medida en que el Banco Central, pues ya, digamos que en Colombia le falta un par de subidas, pero no va a subir tasas todo el 2023, sino de hecho pues va a empezar a mantener las tasas estables y los agentes van a empezar a descontar que el Banco Central va a bajar tasas. Como los agentes y los mercados se adelantan, eso va a implicar que esas tasas que están al 16 pues caigan posiblemente al 8 o al 9. Entonces, eso va a implicar que teniendo en cuenta que existe una relación inversa entre las tasas y los precios, que los precios de ese activo suban. Lo mismo va a pasar con los tesoros. Los tesoros llegaron, no sé, al 5, posiblemente ya la Fed no va a subir tasas, las tasas de los tesoros van a bajar al 3, al 2.5, eso es una subida importante en precio. Entonces, si tú inviertes en ese activo hoy que está desvalorizado, te vas a ganar la valorización o la caída de esas tasas hacia el 2023. Lo mismo en sectores, digamos que en ciertos sectores que se han golpeado muchísimo, el sector tecnológico se ha golpeado muchísimo, hay sectores, digamos que los han castigado de forma contundente. Entonces, todos esos sectores altísimamente golpeados pueden ser una buena oportunidad de inversión. Y por último, pues decir que siempre, pues cuando hay entornos volátiles, pues buscar temas de calidad. Entonces, cuando yo busco una empresa, buscar para invertir en una acción, buscar una acción, una empresa que tenga, digamos, alta capacidad de generación de flujo de caja futuro, que esté en un negocio, digamos, sostenible a pesar del ciclo económico. Entonces, por ejemplo, el sector salud es un sector defensivo a pesar del ciclo económico. Digamos que el sector financiero es resiliente en momentos de inflación y pues es un poco más cíclico, pero ha mostrado que en ciertos momentos el sector financiero también se comporta de forma, pues digamos, defensiva si el indicador pues es de alta calidad y demás. Entonces, yo diría que hay muchas oportunidades en diferentes sectores. Lo importante es escoger esos activos que sean de calidad es que el apalancamiento no esté muy grande, que pues digamos que sean manejos en términos de gobierno corporativo sólidos. Entonces, esas oportunidades en acciones valen la pena y obviamente pues buscar también esos activos altamente castigados como la renta fija y algunos sectores de la renta variable que dan oportunidades de entrada. Y por supuesto, como les digo yo, la diversificación es clara, hay que tener algo de cash
para hacer frente a la volatilidad y hay que diversificar en monedas, por más de que el próximo año de golpe el dólar no vaya a llegar a 5 o a 6, sino posiblemente pueda caer si el DXY tiende a caer, pues tener algo de diversificación en moneda extranjera también hace todo el sentido del mundo para hacer frente a un entorno que va a seguir siendo volátil. Listo, muchas gracias, Cata. Y por último, nos preguntan algo de timing, que sé que es muy difícil, pues teniendo en cuenta las desvalorizaciones de muchos de los portafolios de los activos, nos preguntan que cuánto crees que sea el tiempo en que vamos a ver esta volatilidad tan fuerte, pues que hemos venido viendo principalmente este año. Sí, pues yo creo que la volatilidad llegó para quedarse, o sea, yo no me atrevería a decir que en el corto plazo vayamos a tener menor volatilidad. Tal vez te diría que no, que se va a extender a lo largo del tiempo, pero pues digamos que ya aprendimos a convivir con ella, aprendimos a convivir con una alta volatilidad. Entonces, ya aprendiendo a convivir, pues no nos toma tan de sorpresa y más bien cuando haya movimientos muy fuertes, pues ahí aprovechamos a entrar a niveles un poco más atractivos. Pero los factores de riesgo todavía se van a mantener durante un tiempo adicional. Cata, muchas gracias por tu información el día de hoy. De verdad que es muy valiosa para nuestras decisiones de inversión. Con muchísimo gusto y les deseo un feliz día a todos. Gracias, Cata. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo Martínez, director legal y tributario del segmento Wealth Management de Scandia, donde nos contará o nos tendrá su visión de la reforma tributaria, con cuáles son esos beneficios tributarios que como personas naturales podemos tener y cómo podemos aprovecharlos al máximo. Juanpa, bienvenido. Joan, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a este escenario. Bueno, Vale, no, te estamos esperando con toda la información. súper, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es un poco retomar una de las cosas que más nos están preguntando en las reuniones que tenemos con clientes, obviamente relativo a la reforma tributaria, como tú muy bien lo dices, y es cómo está afectando todo este trámite a los fondos voluntarios de pensiones. ¿Por qué no lo preguntan mucho? Porque conocemos hoy en día, digamos que en Colombia y creería que en el mundo, es uno de los vehículos de inversión más importantes que tenemos porque tiene un beneficio tributario. Y obviamente nuestros clientes y las personas con las que nos sentamos a diario a conversar nos preguntan cómo va, digamos, la reforma versus este tipo de vehículos. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Como lo dijo Johanna y como ha sido la dinámica, bienvenida a las preguntas. Al final retomamos las que logremos dentro del tiempo establecido. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Dame un segundo, por favor. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, la idea de hoy es retomar el tema de los rendimientos exentos en los fondos voluntarios de pensiones. Recordar, obviamente, que como primer punto o digamos como punto de partida, recordemos que los fondos voluntarios de pensiones pueden ser digamos, llenados, pueden ser objeto de aportes de recursos económicos desde diferentes, digamos, orígenes de recursos. Es decir, normalmente la visión tradicional, ordinaria del Fondo Voluntario de Pensiones es que yo recibo un salario, unas comisiones, unos honorarios, ¿cierto? Unos ingresos, digamos, un poco recurrentes dentro de mi vida económica y sobre eso hago un aporte al Fondo Voluntario, 30% limitado a 3.800 unidades de valor tributario, con el objeto de disminuir mi base de retención en la fuente y correlativamente mi impuesto de renta a cargo cuando haga la declaración. Esa es la visión ordinaria. Tenemos, como digo, esas limitaciones que acabo de expresar y es un aporte que normalmente hago de manera mensual a ese fondo. Y se van acumulando unos dineros y esos dineros son invertibles dentro de todo el ecosistema de inversión que está detrás del fondo voluntario. Pero recordemos que también puedo, digamos, aportar al fondo voluntario de pensiones algunos recursos extraordinarios. Es decir, ¿qué pasa si vendo un activo? Vendí un inmueble y me gané X suma de dinero.
vendí unas acciones, recibí unos dividendos grandes, recibí una herencia, una donación, cualquier tipo, digamos, de estos ingresos que no vienen de la ejecución de mi actividad ordinaria lucrativa. Estos ingresos extraordinarios también son aportables al Fondo Voluntario de Pensiones y también pueden ser potencializados los rendimientos con los beneficios del Fondo Voluntario de Pensiones. No solamente los ingresos ordinarios que tengo en mi día a día. Obviamente quiero hacer la siguiente aclaración. El Fondo Voluntario de Pensiones en ningún momento le va a ayudar a disminuir el impacto tributario por la venta del activo. Me estoy refiriendo a los ingresos extraordinarios que estoy mencionando. El hecho de que yo ponga la plata en el fondo voluntario no quiere decir que no tenga que pagar el impuesto de ganancia ocasional en la venta del activo. Claro, lo tengo que pagar. Tengo que pagar la donación. Si fue una donación, pues tengo que ganar el impuesto a las donaciones, tengo que pagar el impuesto a las donaciones. Si recibí un dividendo, tengo que pagar el impuesto a los dividendos. El fondo voluntario no me va a ayudar a planear ese impuesto. Lo que sí me va a ayudar es que los recursos que recibí por la venta del activo, por la donación, por los dividendos, por la herencia, los puedo usar como mecanismo de inversión dentro del fondo voluntario con la posibilidad de acceder a los beneficios tributarios sobre esos rendimientos. Y veamos o repasemos un poco qué dice la norma vigente sobre esos beneficios del fondo voluntario de pensiones. Entonces, recordemos que en el impuesto sobre la renta, las inversiones financieras que se realicen con los recursos que sean aportados al Fondo Voluntario de Pensiones generan lo que llamamos unas valorizaciones. Yo hoy invierto 2.000 millones o tengo un capital de 2.000 millones y eso se invierte en diferentes fondos. Eso va a generar unas valorizaciones a lo largo del tiempo. Esas valorizaciones no tienen efecto tributario mientras se encuentren en el fondo. Entonces, si yo invertí 2.000 y el saldo de mi cuenta son 2.200 en X tiempo, esos 200 no serán un ingreso tributario. Mientras estén allá en el fondo, son unas valorizaciones y no tienen ningún efecto en el impuesto sobre la renta. Obviamente, lo que siempre nos preguntan es, bueno, súper bien eso mientras esté en el fondo, pero ¿qué pasa si yo necesito la liquidez? ¿Qué pasa si yo necesito esos 200 millones? Ah, bueno, cuando usted vaya a retirar esos 200 millones de pesos, porque necesita esa liquidez, tiene la posibilidad de que esos 200 sean considerados una renta exenta. Es decir, que no estén gravados con el impuesto sobre la renta. Para que esos 200 puedan acceder a ese beneficio tributario, ¿cierto? Se deben cumplir uno de 3 requisitos que voy a mencionar. Uno de los 3. Primer gran requisito, que los rendimientos retirados se hayan generado con cargo a aportes que lleven mínimo 10 años en el Fondo Voluntario de Pensiones. Es decir, al día siguiente de cumplir los 10 años, puedo retirar esos 200 de mi ejemplo sin una gravabilidad en el impuesto sobre la renta. Para la adquisición de vivienda, también es una renta exenta. Retiro mis 200 para la compra de una vivienda, un inmueble de vivienda. Puedo acceder al beneficio y los 200 estarían no gravados en el impuesto sobre la renta. Y tercero, con el cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación. Entonces, si yo voy a retirar los 200 del ejemplo y estoy pensionado o puede que no esté pensionado, pero cumplo los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en los fondos privados, puedo hacer uso de la exención establecida y los 200 estarían gravados con 0 impuestos sobre la renta. Recordemos que en los fondos privados, cumplir requisitos para acceder a pensión de vejez o jubilación, lo que la norma establece es que tengo que tener unos aportes obligatorios en el fondo
que me den para calcular una mesada pensional correspondiente a un 110% de un salario mínimo. En ese caso, cumplo requisitos para acceder a pensión. No me he pensionado, pero ya cumplo los requisitos y puedo ser beneficiario de la renta exenta que les menciono. No es necesario que me pensione en el RAIS. Si estamos afiliados digamos, al régimen contributivo, al régimen de Colpensiones, ahí sí es necesario tener una resolución pensión para acceder al beneficio. Y otro digamos, de las grandes magias del Fondo Voluntario de Pensiones es que cuando retire esos 200 con el cumplimiento de alguno de los requisitos que les estoy mencionando, ese ingreso ni siquiera lo debo pasar por mi declaración de renta. No debo decir, señora Diana, retiré 200 y los restos como exentos, que es la lógica general de las rentas exentas en el mundo tributario. Cuando yo tengo una renta exenta, normalmente pongo el ingreso y lo retiro en la depuración como una renta exenta. En este caso específico, la norma establece que la renta exenta del Fondo Voluntario de Pensiones no se depura de esa manera. Sencillamente, si cumple los beneficios, es una renta exenta y no debo incorporar los 200 como un ingreso dentro de la declaración. Obviamente, muchas personas me preguntan, bueno, pero eso me va a llevar a una comparación patrimonial, ¿cierto? Porque yo antes tenía 200 menos y ahora va a tener 200 más y con esos 200, por ejemplo, me compro una camioneta o me compro X cosa, digamos, capitalizo para esos 200, pues va a tener un aumento patrimonial que no pasó por el ingreso. La respuesta sí es correcto. No lo voy a tener, voy a tener un aumento patrimonial, pero el aumento patrimonial es justificado en una norma, es decir, lo que castiga la norma tributaria es los aumentos tributarios o los aumentos patrimoniales no justificados. En este caso hay una justificación de por qué tengo un incremento sin haber pasado por el ingreso. ¿Y cuál es la magia de no haber pasado ese ingreso por la renta en el año gravable del retiro? Pues que recordemos que la norma tributaria colombiana establece que todas las rentas exentas y deducciones tienen una limitación o dos limitaciones. Una, mis rentas exentas y deducciones no pueden superar el 40% de los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta, ni superar el valor absoluto de 5.040 unidades de valor tributario. Eso es la norma actual, ¿cierto? Entonces, lo que logro con no tener la obligación de pasar ese ingreso por la renta, esa renta exenta por la declaración de renta, es que no me va a quedar sujeto a estas limitaciones. Y en esta medida, no logro que el 100% de la renta exenta sea no gravada con el impuesto. ¿Qué es importante mencionar hasta este punto? Esta reglamentación que está en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, para aquellos que les gustan las normas, no está siendo modificada por la reforma tributaria. El artículo 126-1 no está siendo cambiado ni en una coma. Entonces, la reglamentación tributaria sigue vigente, seguirá vigente hasta el momento en el año gravable 2023 en adelante. Sé que no tenemos ya una reforma tributaria definida, eso también es importante mencionarlo. Recordemos que hoy la reforma tributaria está en conciliación entre las cámaras y el Senado, entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República, y próximamente seguramente ya conoceremos el texto definitivo. Pero hasta el momento de lo conocido de los documentos de presentación de reforma tributaria, de documento para primer debate, de reforma para segundo debate, no se ha conocido ninguna modificación relativa a este artículo 126-1, es decir, a estos, digamos, beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta. Y para el efecto, los invito a que pongamos toda esta teoría en números, que es la forma más fácil, digamos, de revisar el impacto económico y el beneficio tributario que les estoy contando. Pensemos que hay una persona que tiene un saldo de capital de 3.000 millones de pesos en el Fondo Voluntario de Pensiones, los invierte
en un perfil de inversión moderado. En un perfil de inversión moderado, la TIR histórica de los últimos 10 años ha sido del 7.78%. ¿Por qué hacemos la aclaración de esta TIR histórica promedio de los últimos 10 años? Porque como muy bien lo decía al principio de nuestra intervención o de esta intervención, Catalina, pues los mercados están volátiles y sabemos que en las reuniones nos están diciendo, bueno, pues sí, pero es que últimamente de pronto las tasas no están las mejores en los fondos voluntarios. Es correcto, hay un momento coyuntural. Yo no me voy a referir mucho a eso, porque ya Catalina no lo explicó y en diferentes escenarios se ha hablado del tema. Por eso tomo una TIR de los últimos 10 años, es decir, es un promedio histórico. No estamos tomando ni la más alta ni la más baja, estamos tomando un promedio de 10 años que nos parece razonable. Entonces, si yo pongo esos 3.000 al 7.78%, me va a generar unos rendimientos en 10 años de más o menos 3.346 millones de pesos, ¿cierto? O sea, el saldo de la cuenta al final de esos 10 años de generación de recursos será de 6.346 millones de pesos. ¿Qué logro si yo retiro esos rendimientos después de los 10 años? O los retiro con el cumplimiento de requisito de pensión, ¿cierto? Requisitos de cumplimiento de requisitos para estar pensionado, o lo retiro para la compra de vivienda. Pues los 3.000, digamos, son la inversión y los otros, la diferencia, los 3.346 restantes, pues serán un ingreso no constitutivo de renta y pagaré 0 impuestos sobre la renta sobre ese ingreso. ¿Cuánto me ahorro? Desde el punto de vista tributario, ¿cuál sería el ahorro? Si yo tuviera esos 3.346 y los retiro, repito, con el cumplimiento de algunos de los requisitos, tendría un ingreso proporcional de 1.764 millones, le quito los ingresos no constitutivos de renta a tope, ¿cierto? Que serían aporte obligatorio a salud y aporte obligación a pensión, y sobre una base gravable de 1.757 tendría un impuesto con la norma actual de más o menos 619 millones de pesos. Ese sería más o menos, o es el ahorro en el impuesto sobre la renta por haber hecho esta inversión en el fondo voluntario, obtener estas rentabilidades y retirar con el cumplimiento de alguno de los requisitos. Es un ahorro bastante importante, es poco menor, 619 millones de pesos de ahorro en el impuesto sobre la renta. Y por último, recordar el manejo patrimonial de los fondos voluntarios de pensiones, que tampoco está siendo modificado en la reforma tributaria. El valor del aporte debe ser incluido en mi patrimonio. En mi ejemplo, los 3.000 millones de pesos hacen parte de mi patrimonio. Pero las valorizaciones que se han generado dentro del fondo, que estén allá en el fondo, no son parte de mi patrimonio fiscal, mientras estas no sean retiradas. Un ejemplo de esto, repetimos, invertimos 3.000 millones de pesos y tenemos valorizaciones por cerca de 3.600 millones. ¿Cuál es el saldo de mi cuenta? 6.600 millones. ¿Cuánto es mi patrimonio fiscal? 3.000 millones. Los otros 3.600 no son parte de la base, digamos, de mi patrimonio, ni serían sujetos al impuesto al patrimonio que viene, digamos, aprobado en la reforma tributaria hasta el momento. Importante recordar, esta posición ha sido aceptada por la DIAN, eso es una interpretación que se da de la lectura de las normas tributarias. No hay una norma específica que diga que las valorizaciones de los fondos voluntarios de pensiones no hacen parte del patrimonio, pero sí es una interpretación de las normas generales aplicables en el impuesto sobre la renta respecto al manejo patrimonial de las inversiones. Y repito, esto ha sido aceptado por la DIAN en el concepto unificado 912 del 2018. Es un concepto bastante extenso, pero si ven, creo que es el punto número, creo que es el 2.16, si no estoy mal, encontrarán esta posición. Y por último, recordar que los rendimientos, los retiros que se hagan del Fondo Voluntario de Pensiones, sea de rendimientos o de capital, no están gravados con el 4 por mil o el gravamen a los movimientos financieros, ya sea que estos retiros los haga para mi uso personal o giros a favor de terceros. Y ya por finalizar, me quedan 6 minuticos para terminar este último tema.
También me preguntan mucho, bueno, Juan Pablo, muy interesante los beneficios, pero resulta que es que yo vendí el activo ayer y lo estoy por primera vez ingresando al fondo voluntario, o sea, todavía me faltan, estoy en el día 1 de los 10 años. O mire, no, a mí todavía me falta mucho para pensionarme. Todavía estoy joven, todavía no tengo, digamos, no estoy cercano a cumplir requisitos de pensión o pensionarme. O muchas veces me dicen, no, es que yo ya tengo inmueble de vivienda, yo ya no necesito otro, o no quiero invertir en más vivienda porque no me parece un buen negocio, o no quiero definitivamente adquirir más nuevos inmuebles. Entonces, en ese caso uno diría, bueno, usted no está, digamos, cercano a cumplir alguno de los requisitos mencionados, los va a cumplir en algún momento van a pasar 10 años, seguramente en algún momento se va a pensionar o va a cumplir requisitos de pensión. Pero en el lapso, digamos, no puede hacer uso del beneficio full, digamos, esa renta exenta al 100%, pero no todo está perdido, no todo está perdido. Recordemos que cuando yo hago retiros de rendimientos, ¿cierto? Y no cumplo ninguno de los requisitos que hemos hablado, pues estos estarían grabados con el impuesto sobre la renta, pero es aplicable lo que denominamos el criterio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un retiro parcial del Fondo Voluntario de Pensiones, cuando el fondo me entrega los recursos, siempre debe darme una parte como devolución de capital y una parte como pago de rendimientos grabados, porque repito, no cumplo ninguno de los requisitos. Eso quiere decir que bajo una simple regla de 3 de proporción de cuánto participa el capital y cuánto los rendimientos dentro del valor total de la cuenta, supongamos que al hacer esa regla de 3, la cuenta me da que es 94.6, o sea, el capital corresponde al 94% de mi saldo en cuenta y los rendimientos al 4%, al 6% de mi saldo en cuenta, pues quiere decir que si yo le pido al fondo 300 millones de pesos, el 94% de esos 300 será devolución de capital y solamente 6% será un pago de rendimientos. Cuando lleve esos rendimientos, pues obviamente son pequeñitos, son muy pequeñitos y muy seguramente no me va a dar un impuesto a cargo en la declaración de renta o el impuesto será muy pequeñito. Voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que invertimos 4.800 millones de pesos a una rentabilidad de 6.50%. Eso quiere decir que me dan 312 millones al año. Y yo necesito esos 312 millones. Le digo, señor Escandia, deme mis 312 millones. En el año 1, la devolución de capital será de más o menos 292.957.000 pesos y lo correspondiente a rendimientos 19.042.000 pesos. Si yo llevo esos 19 solitos a la declaración de renta, el impuesto será obviamente 0. Miremos en el año 3. En el año 3 vuelvo y, digamos, perdón, en el año 2 vuelvo y pido, y en el año 3 vuelvo y pido los mismos 312. Pues la proporcionalidad cambiará. Ya no será 292 contra 19, sino 258 con 53. Y ahí obviamente pues ya esos 53 sí pagarán un pedacito de impuesto, pero no pago sobre los 312, pago solamente sobre 53.700.000. Y así sucesivamente, en el año quinto la proporción será más o menos 227 contra 84. Y en el año 10 la proporción seguramente será algo parecido a 50-50, más o menos. 166 millones serán devolución de capital y 145 millones serán pago de rendimientos. Obviamente esos 145 estarán sujetos a tributación. Pero recordemos que a partir del siguiente año yo ya podré retirar con el cumplimiento de los beneficios y ya no volveré a pagar impuestos sobre la renta sobre los rendimientos generados. Hago énfasis, esto no está siendo modificado por la reforma tributaria. Estamos seguros de que hasta el momento el 126 ni ninguno de lo que le hemos explicado hasta el momento va a ser objeto de modificación. Luego, sigue siendo una excelente herramienta de optimización tributaria. No sé, Joa, si hay alguna pregunta que quiera que solventamos.
Sí, Juanpa, tenemos un par de preguntas y la primera de ellas nos la hace Carlos y nos dice, si como pensionado sigo ahorrando en el fondo de pensiones voluntarias, ¿los dineros deben durar 10 años para poderlos retirar exentos del impuesto sobre la renta? Muy buena pregunta. Cuando uno revisa el 126-1, la normatividad no establece una temporalidad más allá de los 10 años o el cumplimiento de alguno de los requisitos. Eso quiere decir que si yo ya estoy pensionado, de ahí en adelante todos mis rendimientos deberían ser exentos, sean los aportes anteriores o los aportes futuros que yo haga, porque repito, la norma no hace una distinción entre unos u otros. Es decir, yo soy pensionado, vendo un activo y meto al fondo 1.000 millones de pesos. Inmediatamente, posterior a eso, si retiro algo, esa rentabilidad es exenta en el año 1, a partir de que yo tengo la condición de ser pensionado. Correcto, Johanna, así es, así es. No hay ninguna limitación en el tiempo. No me puedo pensionar 2 o 3 veces. Sencillamente, un acto, me pensioné. Desde ahí ya soy beneficiario digamos, esta normatividad especial en el impuesto sobre la renta, sea que los aportes sean anteriores o posteriores, sea el origen que sea de los recursos. No hay ninguna limitación en la norma. Listo, Juanpa. Otra pregunta. Las valorizaciones no hacen parte del patrimonio. ¿Cómo se incluyen en el patrimonio al retirarla? Claro, entonces muy bien. En el momento uno no son parte del patrimonio. Retiré las valorizaciones y con esas valorizaciones me compré un carro. Ah, pues tengo que declarar el carro. Entonces ahí hay un aumento patrimonial. O me compré una oficina. Ah, pues ahí está el aumento patrimonial. Tengo que declarar la oficina. Ah, retiré los 300 millones y me fui y me pegué el viaje de mi vida con mi familia y me gasté 300 millones. No, pues ahí no hubo aumento patrimonial porque los 300 me los gasté. Habrá patrimonio, habrá aumento patrimonial en la medida en que yo capitalice esos recursos. Listo, Juanpa, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Santiago, ¿en qué sí afecta la reforma los ahorros actuales y futuros aportes? Muy buena pregunta. Lo que estamos viendo es que la reforma va a afectar un poquito los aportes voluntarios a pensiones voluntarias que yo haga desde mis ingresos ordinarios. Es decir, los salarios, los honorarios, las comisiones. Yo ahí recordemos que la norma actual me dice, usted recibe su salario y de ese salario o de esos honorarios o de esas comisiones puede enviar hasta un 30% limitado a 3.800 unidades de valor tributario al Fondo de Pensiones Voluntarias. Eso no está siendo modificado. Lo que pasa es que se está también modificando el límite máximo de rentas exentas y deducciones que yo puedo llevar a mi declaración de renta. Entonces, hoy en día puedo llevar hasta 40% limitado a 5.040 unidades de valor tributario. Esas 5.040 es la que me están cambiando. Me la están bajando y pues obviamente eso está afectando o afectará en conjunto todas las rentas exentas y deducciones y por ende pues afectará ese aporte o ese beneficio sobre el aporte que yo haga a las 3.800 unidades de valor tributario o el 30%. Obviamente me afectará en la medida en cuánto hago sobre las otras rentas exentas y deducciones. Es una magia matemática para ver realmente la afectación en cada persona. La persona que tenga un 25% de renta alto, que repito, que es importante tener claro que también lo están bajando la limitación anual, o si tengo dependientes, si tengo otras rentas exentas o deducciones, pues ahí tengo que jugar con esos números y ahí es donde podría haber una pequeña, digamos, incidencia en todo este mundo de los fondos voluntarios, pero sería como la única. Perfecto. Juanpa, nos preguntan en cuánto están bajando esas 5.040 VTs. ¿A cuánto bajan? A 1.340. Listo. Tenemos otra pregunta que nos hace Iván Darío. Si hago una liquidación del patrimonio conyugal, ¿podría seguir conservando el beneficio de las valorizaciones? Muy buena pregunta. Vamos a poner un ejemplo, yo, Juan Pablo Martínez, estoy pensionado, pero mi esposa no. Y hacemos una liquidación de la sociedad conyugal y supongamos que no tenemos sino 3.000 millones en el fondo voluntario que estaban a nombre mío. Ese es el único activo para no complicar la cosa. Hacemos la disolución de la sociedad conyugal y yo le entrego 1.500 a mi esposa. Pues esos 1.500 de ahí en adelante tendrán que ver cómo van en cabeza de mi esposa. Si mi esposa no está pensionada, por ejemplo,
pues no, pues, lamentablemente ella no podrá tener el beneficio. Yo tendré el beneficio sobre mis 1.500 millones, ¿sí? Por poner un ejemplo. Obviamente, pues esto hay que analizarlo en cada caso, en cada liquidación, en cada momento específico para poder llegar a una respuesta. Pero por poner un ejemplo, esto podría llegar a pasar. Listo, Juanpa. Por temas de tiempo, te voy a hacer la última pregunta y a nuestros asistentes e invitados del día de hoy los invito que a través de sus financial planners nos hagan llegar las preguntas que tienen con respecto a este tema. Juanpa, ¿el beneficio tributario aún permanece para las pensiones de sobrevivencia o aplica para las pensiones de sobrevivencia? Sí, la literalidad de la norma lo dice. La literalidad del 126-1 habla de pensión de vejez o jubilación o de muerte que dé derecho a pensión. Y cuando uno analiza el régimen pensional, pues salvo error de mi parte, la única pensión que se genera después de la muerte, pues porque la única muerte que da derecho a pensión es la de sobreviviente. Entonces uno tendría a pensar que en esa interpretación literal la respuesta es sí. Bueno, Juanpa, muchas gracias por tu información del día de hoy y agradecemos a todos nuestros asistentes y les invitamos a que las demás dudas nos las hagan llegar a través de sus financial planners. Buen día para todos y mil gracias. Chao, un gusto, que estén muy bien. Adiós.